Bienvenidos a este nuevo episodio de Salus Carnis. Yo no tengo muchos medios, pero tengo algo que contar y me he decidido a, con los pocos medios que tengo, contar lo mucho que tengo que contar, no porque yo tenga grandes invenciones, sino porque tengo la suerte de dedicarme a los padres de la Iglesia. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Hoy rezamos con las lecturas del segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo C. La primera es Isaías 62:1-5. La lectura litúrgica lee: por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha. En griego leemos: por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, Geos an excelce, hasta que salga Josfos como luz, gedicayusinemu, mi justicia, es decir, mi justicia, está hablando Dios, no la justicia de Jerusalén, sino hasta que salga mi justicia como una luz, dice, y su salvación, pero en griego dice, y mi salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada, en griego éremos, desierto. A ti te llamarán mi predilecta, en griego zelemaemon, que es como mucho más fuerte. A ti te llamarán mi querer. Y a tu tierra desposada, en griego oikumene. Y a tu tierra, tierra habitada, ¿no? Eso es la oikumene, que de ahí viene ecumenismo. Oikos es casa, ¿no? Oikeo es habitar, esto es un participio, y a tu tierra es como casa habitada, ¿no? Tierra que es casa donde habita gente. Porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo, eso no viene en la versión griega, que el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo, es precioso, pero bueno, no viene en la versión griega. Y luego dice, como un joven se desposa con una doncella, en griego es hos sinoikon neaniskos parceno, como un joven que habita con una virgen, o sea, que viene a decir lo mismo. Dice el texto de la liturgia, así te desposan tus constructores. La Septuaginta, es decir, el texto griego, dice jutos, así, a ver qué he puesto, katoikesusin joijoisu metasu. De esta manera habitarán tus hijos contigo. Y termina la lectura, como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Bueno, como siempre, pues yo voy a decir lo que me llama hoy la atención, porque la palabra de Dios es muy rica, es inagotable, llena de matices, de interpretaciones. Y a mí hoy pues me venía al corazón esto de que, como está escrito en mi libro, como que la Biblia es el libro escrito para Jesús, para el verbo hecho carne, ¿no? Que como hombre pues aprende a relacionarse con Dios, ¿no? Siendo la persona divina por la kenosis, la encarnación, pues nos dice la fe que las dos naturalezas, la divina y la humana, han de respetarse, ¿no? Entonces, para ser verdadero hombre uno tiene que hacer un progreso, ¿no? Entonces, pues pensaba yo en estas palabras leídas por Jesús,
como uno que las lee dirigidas a él, ¿no? Como si Dios Padre le dijera: por amor a Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como una luz tu justicia, es decir, la de el Verbo en carne, ¿no? La de Cristo, y tu salvación llame como antorcha, ¿no? Y dirigido a él también, pues los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, ¿no? Te pondrán un nombre nuevo, el nombre de Jesús, que es un nombre nuevo para el Verbo, pronunciado por la boca del Señor, porque lo mandó el Señor, ¿no? Fue Dios el que le reveló este nombre a José. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios, ¿no? Del Padre. Ya no te llamarán a la tierra de Jesús, es decir, a su carne asumida por el Verbo en la encarnación. Ya no llamarán a la humanidad, a la naturaleza humana, a la carne, al cuerpo y al alma de Jesús. No te llamarán abandonada ni desierto, te llamarán mi querer. Y tu tierra será habitada, ¿no? Aquí es donde entraría a ver esta tierra como el cuerpo de la Iglesia, ¿no? El cuerpo que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, como una ecumene, una tierra habitada, ¿no? Y bueno, es un contexto de bodas, tanto en las lecturas, en la lectura leída en la liturgia, que está tomado del texto masorético hebreo, como la Septuaginta, pese a que hay omisiones o adiciones, depende cómo se vea en el texto hebreo en la Septuaginta. Es un contexto nupcial, de bodas, ¿no? Entonces, pues eso, a mí una primera lectura de esta lectura de Isaías me hacía pues como pues hermoso ver estas palabras leídas por Jesús y como viéndolas dirigidas por el Padre a él, ¿no? Diciéndole pues que pues lo que va a hacer con la humanidad que él había tomado precisamente para salvarla, ¿no? Toda esta lectura a Jesús le hablaría de la promesa del Padre, que no va a descansar, que no le va a dejar, que no va a callar hasta glorificarle en carne, ¿no? Qué precioso. Y luego otra lectura que también ha salido con el tema de la ecumene es verlo, porque claro, todo pues lo que se dice en este caso de la salvación de la humanidad tomada por Jesús se puede aplicar perfectamente a la Iglesia, ¿no? Que es su cuerpo. Entonces, vista la segunda lectura, o sea, la primera interpretación sería verlo dirigido a Jesús por el Padre, y la otra interpretación, pues verlo como dirigido a la Iglesia, a su cuerpo, que somos nosotros, ¿no? Un contexto nupcial, que la salvación que viene a traer Jesús de parte del Padre es una intimidad esponsal, ¿no? Que entramos en ella por medio del bautismo y también como de filiación, ya que dice: así habitarán tus hijos contigo, como hijos y como esposos, ¿no? Es la grandeza del amor de Dios, que tiene todas estas facetas. La segunda lectura es la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos de 4 al 11. Esta lectura puede parecer que no tiene nada que ver con la primera, que está ni con el Evangelio, pues está hablando de los carismas. En esta lectura, en la traducción al castellano, van a utilizar la palabra carisma y la palabra don, no sé si por no repetirla, pero bueno, una de las leyes básicas de la traducción es que si la palabra es charis, ¿no? Charisma, que es la que aparece en el texto griego, y la traduces por carisma, pues siempre hay que traducirla por carisma, porque es una palabra, un término técnico.
Carisma es una gracia que recibe una persona bautizada, normalmente bautizada a través del Espíritu. El Espíritu obra, le da un carisma, una gracia, que las describe aquí San Pablo, para bien de la comunidad, es decir, del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. No es un carisma para él, es una gracia para los demás, ¿no? Para servir a la Iglesia. Y don sería los 7 dones del Espíritu, que son por el bautismo infundidos en cada uno de nosotros para nuestra santificación. Esos son dones personales, ¿eh? Pues en esta traducción utiliza indistintamente carisma como don, como si fueran sinónimos, pero no. Justo en esta lectura, carisma tiene un sentido técnico que no se puede perder. ¿Cómo entender esta lectura en relación con la primera y el Evangelio? Pues hay que verla como el efecto del desposorio del Espíritu de Cristo con nuestra humanidad, con la suya y con la nuestra. Ese desposorio, esas bodas que acontecen con el bautismo, como medio ordinario para la recepción del Espíritu, de esa filiación divina, pues producen estos carismas. O sea, lo normal es tener carismas y no verlos como una cosa extraña de unos cuantos. O sea, lo raro es que no se den los fieles los carismas. Hay carismas muy vistosos y carismas menos vistosos, pero es la acción de la gracia en virtud del bautismo que desposa el Espíritu nuestra humanidad y la dota con su fuerza. Dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios: hermanos, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, en griego diakoinion, es decir, servicios, de ahí viene diácono, servidor. Entonces, estos carismas son servicios, no son para engreimiento de los que tienen el carisma, ni para nada más que para servir. Entonces, no hay que tenerle miedo. Pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. O sea, el origen de estos carismas, que son muchos y diversos, pues es Dios. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Aquí está, ¿no? Para el bien de la Iglesia. El obrar de los carismas es para la construcción de su cuerpo. Y así uno recibe el espíritu de Logos, Sofías, palabra de sabiduría; otro, el Logos, Gnoseos, palabra de conocimiento, según el mismo espíritu. Hay libritos de la renovación carismática donde se instruye acerca de qué es palabra de sabiduría, qué es palabra de conocimiento. Yo me he dado cuenta que no hay que dependiendo del autor consideran palabra de sabiduría una cuestión o palabra de conocimiento otra cuestión, o les intercambian el nombre. Bueno, yo lo que he aprendido en uno de los libritos que me leí es que palabra de conocimiento sería pues que una persona recibe una noticia, algo que a él es absolutamente desconocido, de otra persona, pues de algo que le ha pasado en la infancia, ¿no? Pues yo qué sé, pues un maltrato, lo que sea. Son muchas cosas, no tienen tampoco por qué ser negativas, pero bueno, se me ocurre esa. No tiene por qué saberla, palabra de conocimiento, de repente se te da a entender a ti eso. ¿Para qué? Para que pronunciándola y escuchándola la persona afectada, pues
pues reciba una ayuda que a lo mejor por sí misma no es capaz, ¿no? Para que se destapone ahí una herida, una cuestión no resuelta y el espíritu pueda curarlo. Los carismas, por supuesto, siempre están orientados a la santificación de la Iglesia. Y palabra de sabiduría sería cuando la persona que tiene ese carisma concedido por el Espíritu Santo recibe como que tienes que hacer esto como para curarte, ¿no? Palabra de conocimiento es como que sabe dónde está el mal. Y palabra de sabiduría sería la receta. Como es que si pusiera en práctica eso, aquello marcharía, la salvación se realizaría, ¿no? Pues por ejemplo, pues veo que, oye, tienes que pedirle perdón. Puede parecer muy simple, pero no, porque a veces no es el momento adecuado de pedir perdón porque la persona está demasiado afectada, pero ese momento es como el pistoletazo de salida, ¿no? Tienes que pedir perdón o tienes que vender tu casa para que se te quite esa avaricia que tienes, ¿no? O sea, esas enfermedades espirituales. No es magia, es consejos espirituales en esta dimensión para que la persona progrese en su camino de salvación, en su camino de fe, ¿vale? Pero bueno, como digo, dependiendo de qué libro te leas, pues más o menos en estos varían, pero bueno, hay una intervención divina donde una persona que desconoce la vida de otro recibe esto para ayudar a esa persona necesitada. Dice la lectura, hay quien por el mismo espíritu recibe el don de la fe, esto sería el carisma de la fe. El carisma de la fe, que no es el don de la fe como virtud teologal, sino un carisma de fe, pues que es llamativamente sobrenatural, ¿no? O sea, hay gente que sí, o sea, cosas muy locas, ¿no? O sea, que usan una fe a lo bestia por la cual hacen una cosa que nadie más ve y es porque tenían una fe tal en Dios en que eso lo iba a hacer que se arrojan. Es una fe un tanto, o sea, eso es como más especial, que sirve de signo para toda la comunidad. Pues por ejemplo, me está viniendo ahora a la cabeza cuando Santa Clara sale con el copón y formas consagradas afuera del monasterio porque las iban a invadir los musulmanes, ¿no? Y sale, claro, cualquiera le diría, pero vamos a ver, ¿dónde vas? Bueno, pues ella sale confiando en Dios, en el copón, y no les hacen nada, ¿no? Pues eso es llámalo como quieras, eso es el carisma de la fe, a mi modo de ver, podría ser, porque o sea, no es que crean en el credo, Dios Padre Todopoderoso, y que tenga la fe, pues eso, de las cosas divinas, que crees en Dios, en lo que la Santa Madre Iglesia te explica, ¿no? En el catecismo, etcétera, sino eso, que es muy loco, ¿no? Pues algo así. Dice, hay quien por el mismo de fe y otro por el mismo espíritu. Otra vez, dice harismata, a ver, dice harisma, sí, no sé si está, bueno, como carisma de sanaciones, carisma de curaciones, ¿no? Pues eso, este es muy obvio, pues cuando se cura de cuestiones físicas, enfermedades, cegueras, dolores de espalda, parálisis, etc. O cuando se hace sanación interior, que eso también es un carisma, curar heridas del corazón que están impidiendo a la persona, ¿no?
o que bueno, es momento, la están haciendo bien, porque yo qué sé, está siendo humilde, etcétera, etcétera, pero bueno, Dios las cura en un momento dado. Sigue la lectura. A este se le ha concedido hacer milagros, energemata dynameon. En griego, a este se le ha concedido operaciones de la fuerza, ¿no? De esta dynamis que aparecía en el Evangelio del bautismo en el Jordán, en el pasaje de Lucas, capítulo 3, si no me equivoco, ¿no? En torno al 22, el versículo 22. Entonces, donde aquí pone milagros, en griego es como energemata, operaciones de poder, de poder, ¿no? Operaciones de poder. Porque un milagro a nosotros, pues no sé, lo relacionamos con una curación, esto es como operaciones de poder, que puede ser incluso una predicación muy potente, un acto que hace pues que de caridad pues súper potente para que la gente crea. O sea, esto sería más amplio, ¿no? Aquel profetizar, ¿no? Profetizar no en el sentido de una profecía tipo Antiguo Testamento, porque la Iglesia nos enseña que la revelación pública ya está cerrada, es decir, pues que ya no va a haber más profetas tipo Ezequiel, la revelación pública ya está cerrada, sino palabras que ayudan a la Iglesia a seguir caminando, ¿no? Pues, o sea, que serían más profecías de tipo privado, o sea, palabras de fe que ayudan, que no tienen por qué ser predicciones del futuro, sino pues una palabra de Dios que ilumina el camino de un cierto grupo, de una comunidad, de una parroquia o de la iglesia entera, ¿no? Para seguir caminando. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus, en griego es diácrisis, es decir, a otro la distinción, ¿no? Como carisma. Esta traducción por sistema pone verbos donde hay sustantivos, ¿no? Siendo no necesario, yo prefiero dejar la palabra original. Entonces, a otro, discernimiento de buenos y malos espíritus, ¿no? Pues como tenía San Ignacio de Loyola. A uno, la diversidad de lenguas. Sí, toda clase. En griego es gene, como de genos, todo género de lenguas. A otro, germeneia glosan, la interpretación de las lenguas. Bueno, en esto hay gente que con esta diversidad de lenguas se estaría refiriendo a la glosolalia, es decir, a hablar en lenguas extrañas que serían como los gemidos del espíritu en uno, distinto de la xenoglosia, que sería cuando una persona habla en su propia lengua, pero le entienden, por ejemplo, en francés, ¿no? Que esto lo han experimentado algunos santos también. Xeno es extranjera, hablar en lenguas extranjeras, pues eso, yo estoy hablando en castellano en Lyon y me entienden en francés. Pues eso sería la xenoglosia. La glosolalia es pues hablar en lenguas, que entre la renovación carismática es muy conocido, ¿no? Esto, bueno, pues es verdad que no te entiende ni Perry cuando estás orando en lenguas, pero eso edifica la comunidad. Yo pienso que es un carisma en el sentido que es una oración muy potente, que enardece la oración de la comunidad, las alabanzas o las intercesiones, ¿no? Cuando no tienes ni idea de interceder por la otra persona, aunque no sabes nada, oras en lenguas. La oración en lenguas es muy poderosa, ¿no? Y es verdad que también es una que repercute bastante en el sujeto, en cuanto que da mucha libertad en la oración,
O sea, es muy liberadora, ¿no? Pero yo sí que la veo como un carisma. Sobre esto pues no hay acuerdo en si es un don. Yo creo que sí que es un carisma de lenguas porque repercute en la comunidad en ese sentido, y si se combina con los carismas de intercesión, de sanación, es muy potente. Bueno, y luego el don de interpretarlas, pues sería el carisma de interpretarlas, o como dice en griego, la interpretación de las lenguas, porque a veces tú notas que la persona no es que esté rezando en lengua, sino que está como diciendo algo por la manera en lo que lo está diciendo. Esto a mí me ha pasado. Pero claro, no hay quien la interprete y eso se queda ahí, que no te enteras de qué han dicho. Pero bueno, cuando yo vivía en Alcorcón, en un grupo de la parroquia de La Saleta, sí que había una de las personas que iban a un grupo, tenía el carisma de interpretar esas lenguas, ¿no? Entonces a veces pues se daban cuenta de que eran profecías, pero dichas en don de lenguas, en lenguas, en este carisma de lenguas del espíritu, ¿no? Como gemidos, sonidos que nadie entiende. El mismo y único espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Pues eso, ¿y por qué unos sí y otros no, o unos mucho y otros poco? Por voluntad de Dios, como él quiere, para la construcción de su iglesia. Y después, entonces, lo importante de esto es ver estos carismas, entenderlos como hay que entenderlos, como los efectos del desposorio de nuestra humanidad con el espíritu. Son ayudas para este cuerpo que es la iglesia, el tuyo, que es la iglesia. La lectura del Evangelio nos propone Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11, es muy conocido, las bodas de Caná. Es el primer milagro público de la vida de Jesús. Yo en esta lectura sí que tengo que recomendar el capítulo de la serie de Chosen dedicado en la primera temporada a las bodas de Caná, porque es muy bonito, sirve, o sea, yo creo que en este San Ignacio estaría muy contento, San Ignacio de Loyola, porque a mí por lo menos me sirve de recreación de la escena, porque pues claro, salen las relaciones, o sea, que son inventadas, ¿vale? Que no es revelación de fe que fueran así, pero bueno, tú te imaginas eso, que María está invitada a una boda, que se quedan sin vino, que ya ves tú, pues es una cosa bastante material, ¿no? Y va y le pide a Jesús pues que haga el milagro de una cosa que, bueno, pues se han quedado sin vino, o sea, que no va más allá, ¿no? Pero bueno, ayuda mucho, a mí me ayuda a ver ese capítulo, que al final el milagro en la serie, no sé cómo fue en la realidad, porque no nos lo cuentan los evangelistas, ya nos enteraremos si Dios quiere en el cielo, pues bueno, al final fue motivado por caridad, ¿no? Y por una situación con los novios, pues no dejarles tirados básicamente en el día de su boda, ¿no? Se habían quedado sin vino. Entonces, a mí ya os digo, si podéis verlo, es muy bonito para como meterse en esa escena, en una posible escena, ¿no? Todo esto es una imaginación que en vez de a lo mejor creártela tú, pues te ayuda la serie a hacer un posible escenario, ¿eh? Pero ya está, simplemente es una imaginación para poder entrar en la escena. Entonces, pues de este evangelio me llama la atención que es el primer signo, no sé, me ha llamado mucho cuando dice: este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea, porque relacionando, ¿no? O sea, cuando la Iglesia nos propone la primera lectura que hemos leído, la de Isaías 62, cuando dice: por amor a Sión no callaré, Jerusalén no descansaré,
¿no? Y este es como el primero de todos estos trabajos visibles, manifiestos, ¿no? Porque hasta ahora había estado en la vida oculta. Después del bautismo en el Jordán, como decía en la lección acerca del bautismo, empieza la taumaturgia de Jesús en virtud, según la teología de tradición asiática, de la unción del bautismo en el Jordán, la unción plenaria. Empiezan los milagros, ¿no? Y no sé, me parecía precioso que este fuera el primero. Y además el primero precipitado por la intervención de María, ¿no? Porque dice, la lectura traducida dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Que bueno, pues no sé por qué lo siguen traduciendo así. En griego es tie moi kaisoi ginai, es decir, a ti y a mí, ¿qué, mujer? Es decir, se han quedado sin vino, pues ¿qué más nos da? ¿No? O sea, que ¿para qué meternos en este berenjenal, ¿no? Eso pasa mucho en la vida diaria, en los trabajos, bueno, ¿y a mí qué, no? Y la mayoría de la gente pasa, ¿no? Y entonces, pues María, por lo que fuera, ¿no? Le insiste, ¿no? Y lo bonito de esto es Jesús, eso en la serie de Chosen también se ve muy bien en este capítulo. Dice, a ti y a mí qué, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Claro, si hago el milagro aquí ya, pues se va a dar un primer milagro público, entonces ya va a correr la voz, ya va a empezar todo. Y como, o sea, que no ha llegado la hora, ¿no? Pero la madre llena de confianza, también claro, en el Evangelio no vemos las miradas, los rostros, como María miraría a Jesús, el tono de las palabras, ¿no? Que eso es una cosa muy buena de The Chosen. Pues claro, te lo pone aquí en plan indio, ¿no? Pues Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Y la siguiente frase es, su madre dice a los sirvientes, hombre, pues entre medias hay pues lo de la vida cotidiana, un diálogo, una expresión, unos afectos, unas miradas que aquí no tenemos, ¿no? Es decir, su madre dice a los sirvientes, haced lo que él os diga, o sea, que se da a entender que Jesús ha accedido, ¿no? Y bueno, me parecía muy bonito esto, pues de que María también precipite un poco, que la hora de Jesús comience. Estos trabajos públicos, ¿no? Visibles por la redención de esta Jerusalén, de esta Sión, de la que se nos habla en la primera lectura. Habréis oído muchas veces, ¿no? que llama mujer a María Jesús en este Evangelio aquí y luego también al pie de la cruz, ¿no? Y que este milagro pues está ya significando las bodas de Cristo con la Iglesia, cuando Él como esposo muere en la cruz y derrama de su costado, traspasado por el centurión, la sangre y el agua, ¿no? Que son pues el nacimiento de la Iglesia, los sacramentos, la Eucaristía, etcétera, ¿no? Esto también es así, una mirada teológica de San Juan, al que llamaban San Juan el teólogo, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí pues hemos visto un poco las lecturas en la vertiente del plano de la salvación, ¿no? Al nivel de la historia de la salvación, pues hemos visto Isaías como esa lectura hecha para el Hijo, también la aplicación al cuerpo que es la Iglesia, en la lectura de Corintios los carismas para el cuerpo que es la Iglesia, y en Juan pues vemos como una figura de lo que va a ser el desposorio con la Iglesia, ¿no? Entonces, para aterrizarlo, ¿no? Todo lo que se dice de la Iglesia se dice de cada miembro de la Iglesia. Entonces, tú eres esa Jerusalén, esa Sión, llamada a estar desposada, seas varón o seas mujer,
con Cristo por medio del bautismo, porque tu humanidad, alma y cuerpo es esposa del Verbo hecho carne, ¿no? Y compartimos carne con Él, y es una especie de desposorio, ¿no? Nos ayuda a nosotros el matrimonio, como dice San Pablo, a entender esta unión, una unión estrechísima, la más estrecha que hay. También nos decía Isaías en su versión griega que así habitarán tus hijos contigo, es decir, aparece la filiación, aparece el amor esponsal, también la amistad. Todos estos son rasgos del amor humano con el que nos hablan del divino, que lo excede todo, por supuesto, excede todos los amores humanos, pero para nuestro entendimiento pobre nos ayudan a entenderlo. Entonces, este bautismo que riega nuestra carne, nuestra humanidad, en alma y cuerpo, nos llena de carismas para servir a la Iglesia. Por eso no hay que enterrarlos, hay que ejercerlos con discernimiento. Han de discernirse por personas, directores espirituales, acompañantes, catequistas, grupos, servidores de renovación, etc. Hay que ponerlos en práctica con responsabilidad, con madurez y para el cuerpo de Cristo, porque si no estaríamos privando a la Iglesia de una ayuda. Y por otra parte, me gustaba lo que Jesús les dice: llenad las tinajas de agua. Es una cosa súper sencilla, ¿no? Porque en la vida espiritual pues hay gente que piensa poco menos que tiene que hacer el Pino Puente, un montón de cosas, novenas, yo qué sé. Pero en realidad la transformación de la vida la hace Jesús. O sea, el milagro de convertir nuestra triste agua en vino nuevo, en su vino, es Él, no en un vino que es el mejor de los vinos, como dice lo que llaman en la traducción mayordomo, ¿no? Que es el mejor vino, ¿no? Un vino buenísimo. Pues esa transformación la hace Jesús, que es el Salvador, en tu vida y en la vida de tu marido, en la vida de tus hijos, ¿no? Que a veces dices, ¿qué más podría hacer para que se conviertan? O yo qué sé, ¿no? Bueno, está bien, pero es que el que transforma es Jesús. A Él, como hace María, que es nuestro modelo, hay que pedirle el milagro, ¿no? Reconocer mucha parte de la vida espiritual es ver que tú por mucho que hagas solo llenas la tinaja de agua, ¿no? Y cuando se da este paso uno empieza a vivir con mucha libertad en el espíritu, ¿no? Porque el que la lleva y el que obra es Dios, el Espíritu Santo, ¿no? A través de Jesús, a través del Espíritu, el Espíritu que nos da Cristo, ¿no? Y entonces pues me recordaba un poco a lo de Naamán el sirio, que tenía lepra y le dicen el profeta que se lave en el río Jordán, y dice, pues vaya birria de río, anda que no habrá ríos de donde soy yo, mejores, no es como si te dicen que te vayas a bañar al Manzanares, pues hombre, pues es un triste río, ¿no? Pero bueno, a veces nos pasa con Jesús eso, que Él nos pide una cosa muy sencilla y nosotros nos liamos muchísimo. Lo único que hay que hacer es llenar la tinaja de agua, ¿no? Y en este caso, ¿qué hay que hacer? Pues ponerte a tiro de la vida del espíritu, ¿no? Sacramentos, dirección espiritual, rosario, oración, ¿no? Y la transformación la hará Él. Hay que poner de nuestra parte, claro está, ¿no? Llenar las tinajas, pero sabiendo que el que opera la transformación de nuestras vidas es Él. También este Evangelio es una llamada a ver en María un modelo de intercesora, ¿no? Que pide para otros un bien cuando ni le va ni le viene mucho, como dice Jesús, a ti y a mí qué.
pero intercede, y en este caso nuestra intercesión por el bien de la redención, ¿no? Y luego otra cosa que me llamaba la atención es que dice, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, ¿no? ¿Cuántas veces Dios ha manifestado su gloria en nuestra vida por cosas que hemos visto, por hechos, por experiencias que hemos tenido, ¿no? ¿No? Y creemos en él o se nos ha olvidado ya, ¿no? Bueno, hasta aquí estas reflexiones acerca de las lecturas de este domingo. Espero que os ayuden. No dejéis de darle al like, de compartir este vídeo, esta grabación si os ha ayudado, a suscribiros, etcétera, etcétera. Y bueno, lo más importante, si rezáis por mí, es lo mejor que me puede pasar. Un abrazo y que estas lecturas os ayuden a transformaros el corazón. Oh, thank you.